las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, llamada también regla de los nodos o conservación de la carga, nos dice que la suma de las intensidades de corriente es igual, que entra un nodo es igual a la suma de las intensidades de corriente que salen. Es decir, para el ejemplo que tenemos en la pantalla, tenemos la corriente I1 que entra al nodo, a este nodo, y la corriente I2 también. Podemos apreciar que aquí salen otra corriente que se llama I3 y también la I4. Por lo tanto, podemos escribir una ecuación de acuerdo a esta primera ley de Kirchhoff como I1 más I2 es igual a I3 más I4. Bien, de esta manera podemos encontrar o hacer estas ecuaciones para plantear para la conservación de la carga en cualquier nodo que podamos encontrar en los circuitos eléctricos. Otra de las reglas o las leyes de Kirchhoff es la regla de las mallas. Tenemos que hacer esta ley de Kirchhoff para una malla completa. En este caso tenemos una malla que tiene la FEM E1 y la FEM E2, dos fuentes de fuerza electromotriz, además de 3 resistencias. La suma, nos dice esta regla, la suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de una malla completa es igual a 0. Por lo tanto, vamos a escribir la ecuación que corresponde a esta malla. Tenemos E1 más E2. Son dos incrementos de potenciales, como tenemos en la FEM E1 y E2. Y vamos a hacer pasar por la resistencia R1, R2 y R3, que son caídas de potencial. Por lo tanto, estas ecuaciones van a ser I por R1, la caída de potencial en R1, I por R2, la caída de potencial en R2, y I por R3, la caída de potencial en R3. Vemos que esta malla solamente hay una sola corriente que nosotros le hemos llamado I. Entonces la ecuación encontrada para esta malla es esta ecuación que podemos apreciar en este momento. Aquí tenemos una batería que es una FEM conectada a una bombilla. Observamos en el circuito que tiene una resistencia interna R minúscula y una resistencia externa R mayúscula que corresponde a la bombilla. Entonces, la ecuación para esta malla, ¿cómo sería? E, aumento de potencial, menos R minúscula por I, menos R mayúscula por I. Esa vendría a ser entonces la ecuación de la malla para este circuito con una bombilla y una resistencia interna. Para el siguiente circuito tenemos lo que habíamos explicado anteriormente. Una FEM, una resistencia interna y una resistencia externa. Entonces vamos a recorrer el circuito empezando en el punto A. El punto A al punto B es un aumento de potencial, aquí lo vemos, un aumento de potencial, que es la FEM. Luego hay una caída de potencial pequeña, que es la resistencia interna, y luego hay una caída de potencial, que es la resistencia R mayúscula externa. La ecuación para esta malla vendría a ser un aumento de potencial E menos R por I, la corriente, solamente una corriente, menos R mayúscula por I, igualamos a 0, ¿no? Entonces esta ecuación podemos encontrar para este circuito de una sola malla usando la ley de Kirchhoff. Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio donde tenemos dos mallas que tienen 1, 2, 3, 4 resistencias y además tienen dos fuentes de fuerza electromotriz, E1 y E2. Debemos notar que además hay resistencias internas en cada fuente de fuerza electromotriz, R1 minúscula y R2 minúscula, ¿no? Sus valores están ahí escritos en el planteamiento del ejercicio. Bien, lo primero que vamos a hacer es dar un sentido arbitrario a las corrientes que circulan por el circuito. Es importante que veamos el sentido de la FEM. E2, por ejemplo, tiene 6 voltios, es mayor que E1, que 4. Bien, entonces vamos a dar este sentido de la corriente para en esta línea, en este ramal que se llama, la intensidad de corriente le vamos a llamar I2 en esta línea. ¿Ya? En ese sentido va a ser I2. De aquí va a salir la corriente I1, ¿sí? Que viene por aquí y va a pasar en el sentido de la FEM, en el sentido del aumento de potencial. Y, por supuesto, como aquí va a llegar I1, tiene que salir una corriente a la otra malla. Bien, entonces le colocamos sus nombres respectivos a cada corriente, ¿no? Como esta es la corriente que pasa por E1, le vamos a llamar la corriente I1, a esta le vamos a llamar la corriente I2, y a esta le vamos a llamar la corriente I3. Bien, entonces ahora nosotros podemos plantear las ecuaciones para poder resolver este problema.
Vamos a plantear las ecuaciones de los nodos. Primero vamos a trabajar en el nodo A. ¿Sí? Aplicamos lo que nos dice la teoría. La suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Esta I1 viene hasta aquí, hasta el nodo A. Por lo tanto, entra I1 y las corrientes que salen de este nodo son I2 más I3. Bien, ya hemos planteado la ecuación de los nodos. Esta va a ser nuestra ecuación 1, que vamos a llamarlo, donde todas son incógnitas, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Las corrientes que circulan por el circuito son estas tres, I1, I2 e I3. Bien, ahora vamos a hacer la regla de las mallas, que es la ley de Kirchhoff. Bien, para ello debemos nosotros dar o recorrer el circuito en un sentido que nosotros veamos conveniente. Como la corriente está yendo en este sentido, nosotros vamos a recorrer en este sentido antihorario la malla 1. La malla 1 y la malla 2 vamos a recorrer en el sentido entonces que está la corriente I3. Podemos recorrer en este sentido o también en el sentido inverso. Ya es importante recorrer la malla completa en uno de los sentidos, pero tomando en cuenta cuáles valores de diferencia potencial aumentan y cuáles disminuyen. Bien, entonces vamos a plantear ahora las ecuaciones para la malla número 1. ¿Qué tenemos en la malla 1? Empezamos aquí en el nodo A, vamos a recorrer, tenemos un aumento de potencial E2 más la resistencia R2 tenemos aquí. Entonces la resistencia es una caída de potencial, va a ser I2. Fíjense, aquí podemos factorizar las corrientes I2 y aquí tenemos una resistencia pequeña que es R2 más la resistencia, otra resistencia que sería externa, R2, ¿no? Entonces estamos multiplicando I2 por el valor de la resistencia interna R2 y la otra resistencia R2 mayúscula. Bien, ya hemos recorrido esta parte del circuito. Continuamos por R3 menos. Por R3 pasa la corriente I1, estamos recorriendo en el sentido de la corriente, por lo tanto es una caída de potencial y tenemos I1 por R3. Pasamos por E1, aquí tenemos un aumento de potencial porque estamos yendo en el sentido de la FEM, ¿no? El sentido de esta FEM es hacia abajo, ¿no? De menos a más aumenta el potencial, por lo tanto más E1. Menos la caída de potencial en R1, menos I1 por R minúscula, otra caída de potencial en R1 mayúscula, menos I1 por R1 mayúscula igual a 0. Entonces hemos hecho la suma de las diferencias de potencial alrededor de una malla completa, ¿no? E2 y E1 aumentan el potencial porque estamos yendo en su sentido de esa FEM. En cambio, la resistencia R2, R3 y R1 estamos yendo en el sentido de la corriente. Para esa resistencia son caídas de potencial. Aquí tenemos menos R2, menos I por R3 y por R1. Bien, entonces aquí vamos a hacer operaciones y reemplazar para poder obtener una ecuación más simplificada. Reemplazamos, E2 es 6 menos R2 minúscula es 0,2. Vamos a colocar aquí y 2 paréntesis 0,2 más la resistencia R2 mayúscula es 1,5 más 1,5. Aquí tenemos otros términos semejantes, fíjense, I1, I1, I1. Bien, entonces podemos factorizar I1 ahí. Todos son negativo, negativo, negativo. Entonces puedo factorizar menos I1, paréntesis, R3. Como estoy factorizando el signo menos, menos por menos se va a hacer más. Entonces va a ser R1 minúscula
la resistencia interna de la FEM1, y el otro término también, menos entre menos más, R1. Y aquí me falta esta FEM-E1 que vale su potencial 4, igual a 0. Bien, vamos a sumar entonces aquí, vamos a obtener 10 menos 6 más 4 es 10, menos 0,2 más 1,5 es 1,72, menos. Vamos a sumar aquí nos falta un paréntesis, estos tres valores de esta resistencia R3, 0,5 más R1 minúscula, 0,1 y más R1 mayúscula. Bien, entonces este valor nos va a dar 1,1 y 1, ¿verdad? Aquí tenemos 0,5, L3 0,5, 1, 1,1 y 1. Igual a 0. Bien, entonces ya tengo una ecuación simplificada. A esta le voy a llamar mi ecuación número 2. Continuamos entonces ahora para la malla.